¿Qué hay acerca de seguridad informática en nuestro mundo tan seguro o tan poco seguro, mejor dicho? Déjame ver si tengo conectado bien esto. Sí. Ok. Bueno, la clase pasada charlamos bastante acerca de seguridad informática. Te quiero moverlo acá. Em, Vimos la definición de riesgo, que es una de las clásicas preguntas que nos pueden hacer, no solo en entrevistas de trabajo, sino en nuestro propio laburo. Les conté esa anécdota. Em, lo que me gustaría es mostrarles a partir de ahora algunas herramientas que podemos utilizar desde el punto de vista de desarrollo y de arquitectura. No es mi intención meternos a hacer pentesting, pero sí mostrarles algunas herramientas desde el punto de vista arquitectónico que nos pueden servir para mejorar la seguridad de nuestra aplicación. Esto es como el testing. El testing o el QA no puede asegurar que una aplicación está 100% libre de bugs, ¿cierto? De la misma manera que nosotros tampoco podemos asegurar que una aplicación es 100% libre de bugs de seguridad o de vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, hacemos lo que mejor podemos, ¿sí? Para que nuestra aplicación sea lo más segura posible. Y dentro de los tipos de herramientas, me doy vuelta porque tengo el más chiquito golpeando la puerta. Eh, Dentro de las herramientas que podemos utilizar desde el punto de vista del diseño y desde la arquitectura de software que nos sirve como entrada, ¿sí? Son dos cosas. SDL, esto que está acá, que es software o Secure Software Development Lifecycle, que es una herramienta inventada por Microsoft, em, que básicamente añade al ciclo de vida de desarrollo de software en cada una de las etapas que ya conocemos nosotros, consideraciones acerca de la seguridad. No es la seguridad informática algo que deba tomarse como una etapa adicional al análisis, diseño, implementación y prueba, sino que está presente en cada una de ellas. Es más, desde el inicio de una aplicación, desde la captura de requerimientos, deberíamos tener en cuenta cuestiones de seguridad. Obviamente, cuando estamos capturando requerimientos no vamos a saber y pensar si queremos encriptarlo con TLS versión 1 o versión o con SSL o lo que sea, pero sabemos que esa información la información que manejamos dentro de nuestra aplicación debería estar protegida de alguna manera. Entonces Microsoft creó este ciclo de vida de desarrollo de software seguro, em, como una guía general, ¿sí? No es lo más contundente ni lo mejor del mundo, pero es de lo mejorcito que tenemos todavía, ¿sí? Y me parece raro que no haya salido nada mejor que el SDL en cuestiones de administración y llevar adelante un proyecto. Y esto estoy hablando así ya más casi como manager que como otra cosa. Entonces, voy a pasar bastante rápido algunas cuestiones y conceptos de seguridad para pasar más que nada a Stride. Principios de diseño, eso nos interesa. Trust Management, diseño arquitectónico, ¿dónde está? Stride. Threat Modeling. ¿Lo tenía Stride acá? Sí, está por acá adelante. Stride, perfecto. Para no olvidarme de nada. Bueno, entonces, algunas definiciones y consideraciones más bien generales. Esto ya está en la UV, así que ustedes pueden leerlo tranquilamente desde ahí. No es mi intención leer cada una de las filminas, pero sí hacer algunas consideraciones acerca de las palabras que tenemos acá. Preservar la integridad. ¿A qué suena integridad? Suena a datos, ¿no? Que no venga alguien externo a la compañía, a la organización donde estamos desarrollando software y pueda cambiar los datos de forma indebida, ¿no? Eso es integridad. Disponibilidad. Que nuestra aplicación no se caiga si me hacen un ataque de negación de servicio, por ejemplo. O si se explota algún bug
que tiene una correlación con una vulnerabilidad, ¿sí? Y en general cualquier bank, digamos, no importa si tiene una correlación con una vulnerabilidad en términos de seguridad o no, debemos garantizar que nuestro sistema esté disponible, que llevarlo algo menos abstracto, que nuestro microservicio no se caiga porque no me pude conectar a Redis. ¿Sí? Para eso implementamos desde la programación alternativos de métodos o mecanismos, quiero decir, de reintento, de caching interno, este, de métricas y monitoreo, generación de alertas y demás. Y por último, confidencialidad. Confidencialidad está relacionado con los datos, pero no necesariamente con todos los datos. Dentro de una compañía hay datos que son confidenciales y algunos que no. Ejemplo, si yo tengo clientes en mi aplicación que guardan todos sus servidores de dominio, esos nombres de dominios de mis clientes son datos confidenciales. Pregunto así al voleo, sin saber mucho qué es confidencial y qué no. ¿Sí? Cualquiera puede decir que sí o que no. Ah, ahí está en el chat. Sí, para mí también. Pero si yo voy a... lo tenía por acá, a ver. Juiz.com, suponete que la UTN es cliente mío, yo puedo utn.edu.ar, buscarlo, y busca, is unavailable. Oh, esto es peor todavía. A ver, frc.edu.ar, no sé si sale en este juiz, si no tengo que cambiar. FRC. Será por el nick AR. No importa, Facebook. Se me cayó el NI con Facebook ahí. O Instagram.com o lo que sea. Is unavailable. Esto es importante. Ah, estaba bien lo que me estaba mostrando. A ver, estaba buscando más información acerca de esto. Tenía que hacer clic acá. Acá está. Facebook.com, suponete que Facebook es un cliente mío. eh, Tiene toda la información de dominio abierta. ¿Sí? Hasta sus servidores sus name servers, o sea, aquellos que van a captar información de DNS también. ¿Sí? Dominios y nombres de dominios en general no es algo privado. ¿Sí? Si yo estoy manteniendo un sistema, si yo soy GoDaddy, por ejemplo, que mantengo servidores de dominios y demás, es probable que no quiero que nadie se entere de que no quiera que nadie se entere de qué clientes tengo a través de esto. Pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque ya el nombre de dominio es información pública y necesita mantenerse pública porque si el público no la conoce, no puede acceder nunca a mi página. Si nadie accede a mi página o a mi dominio, no tengo negocio directamente. ¿Sí? Entonces, el servidor de dominio parece que tiene información sensible, pero en realidad el nombre .com o utnfrc.edu.ar no es algo restrictivo. ¿Sí? Tener dominios privados involucraría que es algo que se puede utilizar solamente dentro de la red interna de una compañía. No es algo loco si yo quiero tener una página de acceso a mis empleados, por ejemplo. Proofpoint tiene Workday, por ejemplo, creo que no está en la nube, o algunas versiones de Jira no están en la nube, por ejemplo. Entonces, para hacer tracking y demás, hacen un DNS privado, ¿sí? Pero aún así, a un atacante que sepa que existe proofpoint.gira.net o lo que sea, o al revés, mejor dicho, gira.proofpoint.com,
no puede hacer mucho con eso solo, digamos. Va a recurrir a otros mecanismos. Está interesante la información, pero no es que involucre mucho riesgo. ¿Sí? Me ha pasado de ver cuando analizamos nombres de dominio y ver a quién pertenece, que hay muchos que no especifican los datos. ¿Sí? Y de hecho, mencioné GoDaddy a propósito porque muchas veces GoDaddy hace reserva de dominios, o sea, los chabones andan viendo a ver qué dominio interesante pueden registrar y lo registran ellos, que ese es su negocio después. Entonces, muchas veces algunos de los nombres, a quién pertenece, datos de contacto y demás, no se terminan viendo. ¿Sí? Lo cual es malo también porque cuando encontramos un dominio que tiene malware, por ejemplo, sería interesante ver eh, quién lo registró. ¿Sí? Obviamente siempre va a ser con algún @Gmail o @ProtonMail o algo parecido que no te sirve para rastrearlo después. ¿Sí? Pero bueno, se puede notificar al servidor para que sepan que están abusando de un dominio en particular para hacer cosas malas. Ahora bien, si en mi sistema yo estoy manejando nombres de usuario y contraseñas, ¿sí? Y de hecho de cada uno de mis usuarios estoy administrando sus datos personales, y esto sí, con todas las letras, son datos privativos y no deberían, eh, son datos confidenciales o privados, ¿sí? Y no deberían salir del ámbito de mi organización, bajo ningún concepto. Y Por es ejemplo, importantísimo que no salga. ¿Cómo? puede ser que su pregunta al principio fue los datos del cliente y por eso respondimos que sí, porque creo que, va, por lo menos yo Ah, cuando dijo, bien, ahí lo tomé como claro, el usuario, la contraseña, no tanto el dominio. Entonces dije, bueno, eso sí, necesitas guardarlo, como bien. que es Entonces sí, confidencial, digamos. formulé mal la pregunta. Quería enfocarme únicamente al dominio solo, pero no los datos. Entonces estaban pensándolo bien. Y en general utilizamos la siguiente lógica. Cualquier dato que pueda identificar una persona, ¿sí? Em, y datos más concretos sobre una persona que permitan ubicar a una persona, ejemplo, una dirección, ¿sí? Son datos privados. Un correo electrónico es un dato privado. Y si yo tengo como cliente y estoy guardando correos electrónicos, nunca deberían salir eh, del ámbito de mi organización. ¿Sí? Es decir, si hay un ataque y se exfiltran datos, debería buscar los mecanismos yo de que esos datos no sean visibles a un usuario final, digamos, al atacante. Generalmente lo que se hace, bueno, hay muchas técnicas, se pueden encriptar los datos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, manejamos muchos datos en S3, en AWS, y por defecto están todos encriptados. Significa que si Amazon tuviera un breach en algún punto y alguien se roba un archivo de ahí, no lo podría desencriptar a menos que tenga una clave, ¿sí? Y es importantísimo con eso, y muchas veces el departamento de seguridad o quienes se encargan de establecer las normas y las reglas generales de seguridad eh, son vistos como departamentos burocráticos y que te ralentizan todo el proceso de desarrollo, lo cual es cierto. No sé si burocráticos, pero sí que las validaciones que se hacen, verificaciones, análisis de arquitecturas y gestión de aprobaciones por parte de estos departamentos suelen ser tediosas, pero no queda otra. Es peor que exfiltren los datos por un sistema que hizo uno, ¿sí? Entonces, hay que cumplir con esas normativas. Em, Esto está bueno verlo un poquito más en detalle. Algunos principios de diseño, y no tanto en diseño de voy a dibujar, sino más específicamente en el diseño de componentes y en cómo proteger componentes, ¿sí? Menor privilegio.
En cualquier sistema, por defecto, lo que un usuario puede hacer es nada, a menos que exista una regla política, regla política, sí, que a ese usuario en particular o a un rol al que pertenece ese usuario le habiliten el acceso, ¿sí? Y parece algo trivial, pero es muy común no darle bolilla a esto, ¿sí? Cuando estamos diseñando un sistema de acceso basado en roles, ejemplo, para una página web quiero diseñar roles, privilegios para mis usuarios, probablemente utilice alguna otra herramienta, alguna librería externa, pero si lo tuviera que diseñar desde cero, muchas veces a algunos roles no se le deniegan el acceso a algunos recursos. Recursos en términos general como API, páginas web, habilitación de ciertas operaciones de administración y demás, ¿sí? Pero siempre deberíamos mentalizarnos en que quién va a poder hacer esta feature que estoy desarrollando ahora dentro de mi sistema. Muy pocas personas o solamente aquellas que tengan ese privilegio, ¿sí? Y los mecanismos, creo que estaba más adelante, así que no lo voy a decir ahora. Em, si un permiso está ausente, es lo mismo esto. Menor privilegio y false safe defaults es lo mismo. Si un privilegio no está establecido como que un usuario tiene ese permiso, por defecto no lo tiene, ¿sí? Menor privilegio, únicamente si estoy 100% seguro de que ese usuario necesita ese privilegio de modificar o acceder a tal API, puede hacerlo, ¿ok? Economía de mecanismos. Yo puedo volar al infinito y más allá con medidas de seguridad para mi aplicación, ¿sí? Para una aplicación cualquiera que esté desarrollando, mis microservicios o mi RabbitMQ, lo que sea. Puedo hacer millones de cosas, pero todo tiene un costo, ¿sí? Así que consideraciones sobre costo económico de esfuerzo y complejidad, ¿sí? No son menores en el mundo de la arquitectura ni son menores en el mundo de la implementación o la arquitectura orientada a seguridad, digamos, la seguridad de una arquitectura, ¿sí? Debería tenerlo en cuenta, porque esto se llama hacer over-engineering, demasiada ingeniería, ¿no? Yo podría tener una página web estática, ¿sí? ¿Y para qué necesito tener tantos permisos y roles y controles de seguridad si es una página web estática? ¿Sí? No hace falta, ¿sí? Y algunas soluciones de seguridad pueden ser realmente muy costosas en términos de dinero y en términos de configuración y tiempo, ¿sí? Em, Mediación y tiene que ver, a ver cómo lo puedo llevar hacia la arquitectura de componentes, ¿sí? Cada acceso tiene que ser controlado eh, por un componente o por varios componentes en sí mismo, ¿sí? Seguridad por oscuridad. Y esta es genial porque es más común de lo que uno piensa. Bueno, voy a asumir que si un atacante no sabe eh, que mi validación por tokens tiene este bugcito, ¿sí? Estoy protegido de alguna manera. Y es totalmente falso. De hecho, los segurólogos empiezan a volverse con el tiempo cada vez más paranoicos. Mal. O sea, yo hasta cuando salgo a la calle me fijo para todos lados, más allá de los robos y demás. O cuando mi esposa se baja del auto a comprar algo, a hacer una compra y yo me quedo en el auto, lo primero que hago es ponerle el seguro. Este, y a veces quizás es demasiado, pero ya, ver y conocer los distintos tipos de ataques que se realizan o robos de información que se realizan, llevémoslo al ámbito de la información, te termina volviendo así
paranoico y un desconfiado mal, y empezás a envejecer en ese momento. Y pretender que algo no va a ser explotado o una vulnerabilidad no va a ser explotada porque se desconoce su existencia es bastante ingenuo, ¿sí? Así que hay que tratar de evitarlo. A veces preferiríamos aceptarlo de esa manera porque la remediación es muy costosa, pero hay que hacer la remediación o mitigación del problema o de ese riesgo, ¿sí? Sí o sí. Por eso también la seguridad o ser el encargado de seguridad de una aplicación o una compañía es también bastante ingrato en cierto sentido, em, porque sos el que le tiene que decir que no a todos, básicamente. ¿Sí? O en las pull requests, esto no es seguro, fíjate de hashear los datos, o no podemos aceptar que no se encripten los datos, o te aseguraste de que los datos cuando viajan sobre la red estén encriptados, ¿sí? Y no nos quieren mucho a la larga. Pero bueno, hay que proteger la información. ¿Sí? Separación de privilegios tiene que ver con el acceso a roles. ¿Sí? No puedes darle a todo el mundo todos los accesos o todos los privilegios. ¿Sí? Em, Esto tiene que ver con economía de mecanismo también, lo que veníamos diciendo en la anterior. No solamente limitar los recursos por eh, realmente cuánto amerita que le agregue seguridad a ese recurso en particular. ¿Sí? Si lo que estoy guardando es una base de datos que únicamente contiene, o un archivo que únicamente contiene dominios, ¿sí? Son públicos, así que no hace falta tanto. Digamos, si me lo roban, van a tener dominios nada más. Em, y los recursos críticos, algunos pocos mecanismos. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esto. Desde el punto de vista de costos y esfuerzos, sí. Em, pero me parece medio contradictorio con el último, que es defensa en profundidad. Defensa en profundidad significa que si yo tengo una arquitectura donde la información sucede o se transmite por diferentes capas, si lo digo en términos de arquitectura, o diferentes componentes, en cada uno de esos componentes donde esta información sensible es procesada o es accedida, yo debería tener mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque un atacante, si solamente tengo defensa perimetral, por así decirlo, es como cerrar las puertas de una casa, pero dejar la caja fuerte abierta. ¿Sí? Si un atacante o criminal accede a tu casa, vos tenés la caja fuerte abierta. Defensa de profundidad es, bueno, voy a cerrar la puerta del frente y del patio, pero además le voy a poner rejas y a mi caja fuerte la voy a cerrar con una buena cerradura, ¿sí? Voy a comprar con una buena caja fuerte, ¿sí? Y además, si salgo y no estoy en casa, la habitación donde está la caja fuerte también la voy a cerrar con llave. Entonces, un atacante o un criminal posiblemente se lleve muchas cosas, pero le resulte más difícil acceder a esa caja fuerte. ¿Sí? Eso es defensa en profundidad. Y es algo importante realmente, deberíamos tenerlo en cuenta cada vez que hacemos un desarrollo o QA o lo que sea. ¿Sí? Aceptabilidad psicológica. Bueno, lo que le decía, nos terminan odiando los segurólogos tarde o temprano. ¿Por qué? Porque somos los encargados de decir que no casi todo el tiempo o de eh, asegurarnos de que arquitectos, desarrolladores y equipos en general tengan en cuenta los mecanismos de seguridad. ¿Sí? Pero, de vuelta, si soy tan hinchacoco que eh, nadie quiere hablar conmigo ni que le haga una revisión de código ni nada parecido, también estoy haciendo las cosas mal como segurólogo. ¿Por qué? Necesito que se entienda la necesidad de contar con estas revisiones. ¿Sí? Me ha pasado en trabajos donde se intenta bypassear a
el departamento de seguridad o el que te tiene que hacer una revisión de arquitectura a propósito. ¿Por qué? Porque eso desencadena en retrasos de entrega, en trabajo extra y en cierta complejidad añadida a los sistemas. ¿Sí? Si tengo que encriptar algo encriptado, eh, es más costoso en tiempo de CPU, en tiempos de latencia, ¿sí? Para transmitirlo a través de una red. Entonces, si tengo limitaciones, ¿sí? Como me pasó en mi trabajo de latencia, quisiera resolverlo de la forma más eficiente posible. Entonces, el trade-off o qué gano, qué pierdo es, bueno, seguridad o latencia, seguridad o latencia. Hay que buscar el equilibrio. No puedo no tener seguridad y no puedo tener una latencia inadecuada para mi sistema. No lo van a usar. ¿Sí? Entonces, la aceptación psicológica involucra mucha negociación en el medio. Profe, Está bueno, sí, el principio de defensa en profundidad. sí, Dijimos que si, bueno, tenemos información sensible que fluye por varios componentes, tenemos que aplicar una seguridad adicional a esos componentes. Esa seguridad adicional que uno le aplica a esos componentes. ¿Cómo lo hace? ¿Con encriptación de los datos al procesarlos o con una capa de seguridad de los componentes a los componentes, digamos? Que esa sería una autenticación, algo así. claro. Diferentes mecanismos. No voy a hacer que un microservicio A se tenga que autenticar con un microservicio B, ¿no? Más si es interno dentro de la organización. Pero ese microservicio B debería contemplar en su desarrollo el qué pasa si. ¿Qué pasa si se compromete el servicio A de alguna manera y me empiezan a pedir cosas o denegar servicio o hacer request forgery, o sea, artesanalmente crear una request específica para que explote mi servicio? Puedo protegerme de esas cosas y de algunas sí, otras no tanto, algunas puedo mitigar, otras no. Pero cada microservicio, en este caso concreto, debería encargarse de añadir pasos extras de seguridad. ¿Sí? No necesariamente una autenticación entre servicios. ¿Sí? Probablemente no lleguemos a tanto porque tendríamos un usuario de servicio, lo cual no es loco, pero a veces es demasiado, dependiendo de lo que haga el microservicio B, ¿no? A veces es demasiado. El punto es, debería tener mecanismos de seguridad en todos lados. No puedo dejar una base de datos con admin, ¿sí? Una red incluso interna sin encriptar, con datos que vayan en transporte sin encriptar, o repositorios de datos en general, más allá de la base de datos, que no encripten la información. Eso de cajón, digamos, como el checklist principal. Pero además, cada microservicio debería tener un mecanismo de seguridad. Probablemente no tengas una autenticación, pero sí un token válido. ¿Sí? O si vas a tener una página web donde tenés que guardar información de sesión, vas a utilizar un JWT, aunque no es lo más seguro, estoy pensando en voz alta, pero por lo menos te va a asegurar de que no te lo cambien a esa info. ¿Sí? No te va a asegurar exfiltración de datos, pero al menos que eh, quien te lo manda es quien dice ser. ¿Sí? De todas las opciones, yo me quedo con esta. ¿Por qué? Porque esta ya te dice, bueno, no puedo fiarme de ninguna de mis capas en mi arquitectura. Todas deben involucrar algo de seguridad. Y esto es iterativo e incremental también. Probablemente si estoy en una startup y tiene que salir el producto porque si no nos echan a todos y nos quedamos todos sin trabajo, probablemente salga la primera versión bastante insegura. Pero a la segunda ya le voy a agregar cosas. Y a la tercera más en detalle. Y a la cuarta más en detalle. Mira lo que produce esto, esta forma que te acabo de decir. Cuando trabajé por corto tiempo en esta empresa peruana que
quería hacer la competencia a Mercado Libre, pero en el ámbito de tarjetas y de movimiento de dinero, billeteras virtuales. Tuve la oportunidad de charlar bastante con gente especializada en fraude bancario en general. Y hacía mucho hincapié en que las cuentas que no tuvieran movimientos en los últimos 3 meses fueran bloqueadas o dadas de baja también. ¿Por qué? Porque en sistemas monetarios, tarjeta naranja, de hecho, o Mercado Libre, cualquier billetera virtual, la primera versión sale con muy poca seguridad y muy pocas validaciones. Em, Hoy seguramente si quiero abrir una cuenta de Mercado Pago, tenga que sacarme la selfie, que eso va a otro servicio, me identifica la cara, sacar una foto del DNI, del derecho, del dorso y demás. Este, y aún así se puede falsear esa información, pero la primera versión seguro no pedía eso. De hecho, me pasó en esa empresa. Las primeras versiones no pedían esa autenticación, recién lo estaban implementando por lo menos 6 meses después de que había salido a la calle. Ya. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas cuentas fueron abiertas al principio para hacer fraude después, ¿sí? Porque no había forma de rastrear un rostro, una persona, ¿sí? Con los datos que se tenían en ese momento, ¿sí? Y no había otro tipo de em, defensa en otro de los componentes que pudiera evitar esos fraudes, ¿sí? Entonces es muy común que cuando salen estos nuevos conceptos monetarios, Brubank y qué sé yo, las primeras cuentas que se creen, o mientras más rápido te crees una cuenta mejor, porque no vas a tener tantos mecanismos de seguridad. Si sos un atacante, ¿no? Criminal. Ahora, si te agarran, vas preso. Guarda. Em, y lo mismo sucede no solamente con sistemas de billeteras virtuales, sino con cualquier tipo de sistema. Pero eso de cajón. Y más si viene de una startup donde se tienen otro tipo de presiones para ir a producción. ¿Sí? Presiones de no sabemos si el mes que viene vamos a estar, básicamente, ¿no? Em, pero el compromiso tiene que ser que cada vez se agreguen más mecanismos de defensa, tarde o temprano. ¿Sí? Em, Bien. Separación, esto ya lo vimos. Tiqui, tiqui. Dame bolilla acá. Transparency. ¿Cómo confiar en los demás después de hablar de esto? Y no hay forma. Por eso uno se vuelve paranoico. ¿Sí? Bueno, agregas mecanismos de confianza, básicamente. Agregas mecanismos de confianza. ¿Qué es el blockchain? Nada más ni nada menos que un exacto ejemplo de mecanismo de confianza. Una transacción es validada, ¿sí? Por un cálculo difícil, complejo y que lleva mucho tiempo por otros organismos, ¿sí? Que existen dentro del mismo blockchain, si se quiere. Y eso te asegura que cada transacción es correcta, ¿sí? Manteniendo cierto anonimato, ¿sí? De quién realiza la transacción. Y eso es genial, eso me parece genial de blockchain. Creo que todavía nadie descubrió bien para qué usarlo más allá de Bitcoin, eh, pero me parece bastante interesante. Lo mismo está sucediendo, bueno, no quiero entrar, o sea, que si no me voy por las ramas. Creo que lo mismo que pasó con blockchain está pasando con los modelos de lenguaje, ChatGPT y demás. Está buenísimo, pero todavía no sabemos muy bien para qué usarlo o cómo usarlo. Para hacer cosas interesantes, más allá de preguntarle si que me ayude a escribir mi código para acceder a Jira, que lo hice el otro día, yo sé de paso. Em, entonces necesitamos perdón, me olvidé sacar esto, un mecanismo para modelar, ¿sí? Eh, la confianza entre sistemas y entre usuarios y sistemas.
¿sí? Y acá aparece la herramienta que quería mostrarles. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Threat Modeling. Bueno, ¿qué es Threat Modeling? Es una herramienta que me va a permitir, como analista de seguridad, o segurólogo, si quieren llamarlo así, agarrar una arquitectura, más toda la información que pueda acceder en diferentes grados de abstracción, ¿sí? Pero empezando por una arquitectura, y empezar a identificar los puntos débiles de mi arquitectura, ¿sí? Es eso, va a ser un grafiquito, el dibujo que vamos a terminar haciendo, va a ser algo parecido a- tenía otro mejor, a ver. No, más abajo. Más arriba. No. Justo estaba buscando ejemplos a propósito. Pero se había visto uno que estaba buenísimo. Acá, esto. Van a ser diagramas de este tipo, donde tengo entidades, acá lo dibuja como gráficos, podrían ser como personitas o lo que sea. Procesos, los círculos, y repositorio de datos. Este tipo de diagrama no es un diagrama que sea exclusivo de Threat Modeling, se llama diagrama de flujo de datos y era, antes de la existencia de UML, lo que teníamos a mano para modelar sistemas. Las primeras clases les hablé del viejo libro de Ruble, de análisis de sistemas, donde Ruble, no me acuerdo el nombre, pero el señora Ruble, utilizaba este tipo de diagramas para saber qué iba a hacer mi aplicación. Y UML lo desplazó a la larga, pero este tipo de diagramas de flujo de datos es recontra útil para modelar o para hacer threat modeling, ¿sí? Modelado de amenazas. ¿Por qué? Me olvidé de mencionar este componente que es esta liñita que está acá punteada color rojo, ¿sí? Que son, ay, ¿cómo traduzco boundary? Límite en Sí, español. límite. Límites de mi aplicación. ¿Qué voy a limitar? ¿Sí? ¿En quién confío voy a limitar? ¿Sí? Este proceso confía en su repositorio de datos y el repositorio de datos en este proceso. Pero todo lo que venga de este otro proceso está por fuera de los límites de confianza que tengo yo, lo cual implica que deba añadir mecanismos de seguridad para que la transferencia de datos que traspasan esos límites, ¿sí?, sean un poquito más seguras. Podría decir sean seguras, pero nunca va a existir el 100% de seguridad. Este límite es un límite no muy claro en aplicaciones internas, ¿sí? Por ahí es difícil establecer, bueno, ¿en quién voy a confiar? Si está dentro de mi red, confío, pero ¿hasta qué punto, no? Eh, y que es siempre muy fácil de encontrar es el límite con las entidades externas de mi aplicación. Usuarios y otras librarians, esto debe ser un sistema de una librería, de un college. Después les quiero pasar todas estas URLs, si no se la pasan, avísenme. Y esto es de OWASP, inclusive. Están todos ahí. Yo no puedo confiar ni en los libreros, pero profe, trabajan para uno, ¿cómo no vamos a confiar en ellos? Bueno, pero lo pueden impersonar. Puede haber un atacante que se haga pasar por un librero, en definitiva. O en algún punto hasta yo lo tenía, pero ahora ya no. Post-its pegados con una clave. Y me pasó una McAfee. Eh, Había un sistema que era difícil conectarse. La clave creo que era también un quilombo para recordarla. No, no me acuerdo, algo tenía. La cuestión es que no tuve mejor idea que anotarlo en
en un post-it, en uno de estos amarillitos. Ah, acá, perdón, que los tengo allá y estoy viendo otro lado. De estos amarillitos y pegarlo ahí al lado del monitor. Entonces, como mientras lo tenía que usar, lo tenía ahí, taca, 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 Intel 1234. Eh, Intel 1234 eran la clave para todos los sistemas de prueba internos. O sea, si atacabas eso no ibas a poder hacer absolutamente nada, pero era muy gracioso que se llamaran así. Em, Hasta que vino un arquitecto y me dijo, ¿qué es eso que tenés ahí? Y no me quedó otra que memorizarlo, ¿no? Y aprender la lección. Entonces, no podemos confiar mucho en las personas, ¿sí?, que van a utilizar mi sistema. Debería tener mecanismos de seguridad en cada interacción con entidades externas. Usuarios, librarians y otros sistemas externos, le agregaría yo acá también, ¿sí? Si estoy interactuando de alguna manera, desde afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera, con otros sistemas que están por fuera de mi red interna, que no pertenecen a mi compañía, yo debería tomar las precauciones adecuadas para que esa información, ¿sí?, no pueda ser robada por alguien que está escuchando en el medio, en la red, ¿sí?, o en internet, que sea. Ejemplo concreto de algo más detallado, más difícil de ver por ahí. Em, Amazon Web Services, ¿no? No Amazon de la página, sino Amazon Web Services. Em, Existen servicios de base de datos de Big Data, Glue, por ejemplo, que tiene un catálogo, y este catálogo, este esquema que se llama en otras bases de datos, define en definitiva las bases de datos, tablas y datos que voy a contener dentro de Glue, que es un sistema que te permite hacer análisis de Big Data, tipo Spark, básicamente. Ahora bien, la información, como son grandes volúmenes de datos, no va a estar guardada en una base de datos tipo RDS, MariaDB, MongoDB o cualquiera, sea o no SQL, sino que va a estar almacenado como archivos grandes, o no tan grandes a veces, pero sí como grandes volúmenes, en definitiva, en S3, o sea, buckets de S3. Pero un job de Spark que quiere leer datos de ese S3, ¿sí?, puede acceder de dos maneras. A través de algo que se llama endpoint, una maquinita específica que se ubica en el medio y que se asegura de que la transacción o la información transita únicamente por dentro de las redes de AWS, Amazon, o puedo dejarlo libre y ese acceso y transferencia de información, aunque no lo crean, va a ir a través de la Internet, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ir a ciertos puntos de dominio, routers y demás, que no necesariamente pueden estar en el ámbito de la red interna de AWS, de Amazon. Entonces, es una muy buena práctica y mismo Amazon te reta si vos no utilizas estos endpoints, estas maquinitas que te aseguran que el tráfico de red se mantiene dentro de la misma red o dentro de la misma cuenta que tiene o que es dueño de esos buckets S3 y de esos servicios de Glue, ¿sí? Es muy importante eso porque la Internet como entidad de redes, información que viene y que va, es tierra de nadie, básicamente. Cualquiera podría ponerse a escuchar las peticiones que salen de algunos endpoints de AWS y simplemente escuchar y analizar el tráfico, ¿sí? Con Wireshark vos podés analizar el tráfico de una red. Tenés que saber usarlo y hasta leer un poquito bien la Matrix para poder usarlo bien, pero es posible, es posible. Si tu información no viaja encriptada, estás al horno, porque con Wireshark le va a salir el texto plano directamente, todo lo que estás enviando. Si enviaste un JSON con los datos personales de clientes tuyos, lo van a ver. Si esta información está encriptada,
está un poquito mejor, pero si te roban la clave de desencriptación, van a acceder a tus datos. Ahora, si tu información está encriptada y además no sale a la internet, es imposible que alguien esté escuchando y te robe la información, ¿sí? O, mejor dicho, imposible, no hay nada. Mejor dicho, es bastante difícil para un atacante entrar a esa red, robar la clave de desencriptación y además robarte los datos. ¿Imposible? No. Difícil puede ser. Esto es lo que vamos a hacer en definitiva. No encontré, bueno, ahora estoy usando la máquina del trabajo, la Mac, pero posiblemente ande la herramienta de Microsoft, pero no la probé. Si tienen Windows, pueden bajarse la herramienta de Microsoft de Threat Modeling. Ti, 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 ti. Microsoft. Sí, sí. Ah, excelente. Excelente. Por eso somos los mejores, los de la UTN. Threat Modeling Tool. Qué genial, porque cuando yo cursaba era ay, casi 100% teoría, y nos perdíamos de ver un montón de cosas. Eh, Iba a comentar algo más acerca de eso. Ah, y de hecho, Wireshark, más allá de herramienta para hacer maldades, también te permite asegurar algunas cosas dentro de tu sistema. Y generalmente para algo que yo lo he utilizado es para justamente eso, evaluar los cifrados, los algoritmos de cifrado que teníamos en un sistema dentro de McAfee, por ejemplo. Era todo encriptado con TLS, pero queríamos evaluar que tanto el servidor como el cliente se pusieran de acuerdo con una cantidad de ciphers reducidas. ¿Por qué? Porque hay algunos algoritmos descifrados que ya está visto que son vulnerables y se trataba de evitarlo a toda costa. Dentro del mundo de la paranoia que tengo, yo creo que todos los algoritmos son vulnerables o han sido vulnerados o creados a propósito para ser vulnerados para que alguien los lea o los pueda identificar. Eh, no por nada la NSA tiene más de 4.000 matemáticos laburando para ellos. Pero bueno, señor de la NSA, yo los prefiero a ustedes antes que al señor chino de la NSA China. Por supuesto que si me está escuchando un chino, pienso totalmente lo contrario. Em, Uno nunca sabe quién está escuchando del otro lado. Bueno, tengo historias de espías, pero ahora no. Threat Modeling Tool, mira, me parece que viene para Mac. Capaz que esta clase la podemos hacer acá. Pero me parece que no viene para Linux. Me parece raro. Pero ya lo voy a ver. A ver si lo podemos bajar, conseguir para Linuxito. En fin, pueden bajárselo para Windows también. Es una herramienta súper útil. A la larga, si no sé definir bien el scope, el alcance, como todo, en definitiva, puede volverse muy tediosa y terminar comunicando absolutamente nada los diagramas de Threat Modeling. Por eso me gustó mucho cómo OWASP lo, lo ejemplifica. ¿Sí? Es un sistemita chico, sí, pero lo divide en diferentes módulos, por así decirlo, ¿no? Y creo que es lo más correcto. ¿Por qué? Porque cada diagrama después va a terminar, lo tenía más abajo, ta, 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 spoofing.
No, lo tenía en otro ejemplo. Cada diagrama va a terminar acá. Este es otro ejemplo. No tiene diagramas, pero lo tenía acá, perdón. No, más abajo, la creación de tablas, ¿sí? Donde se detallan los diferentes tipos de ataques que yo creo que pueden aplicar contra mi aplicación. Dependency. Esto es con dependencias, pero no es esto lo que estaba buscando. Acá, esto. Después empezamos a crear en un documento todas estas tablas dependiendo de lo que hayamos identificado como aspectos vulnerables de mi sistema. ¿Sí? Por ejemplo, acá, un atacante se roba seed. No sé a qué se refiere con seed verification process. Monitor the under clipboard. No sé a qué se refiere con seed. No creo que sea un seed de criptografía, sino algo en particular de este sistema. Pero necesitamos poner las medidas para mitigar este problema en particular, ¿sí? Este cuadrito no es nada fácil de crear. ¿Por qué? Si no definimos bien un alcance de qué cosas quiero mitigar, si no defino bien el riesgo real que tienen de suceder, ¿sí? Puedo terminar creando 25 cuadros de esto, identificando 25 ataques o posibles ataques, donde de esos 25 los que me interesan realmente y los que son importantes realmente son 5 y el resto las flashé. Y hablo por experiencia, cuando yo empecé a hacer esto, empecé a ver mi diagrama y veía las interacciones internas y externas. Empecé a definir los boundaries, los límites de mi aplicación de confianza, em, los trust boundaries. Y de repente empecé, bueno, veo a ver qué herramienta me puede ayudar a encontrar estas vulnerabilidades. Stride. Ya llego a Stride en un par de filmines. Eh, y empecé a crear un montón de tablas donde muchos de los problemas que yo identificaba o tenían mal el riesgo, porque no eran un riesgo alto, era bajísimo, y si es bajísimo, muchas veces no me interesa tanto, o eran cosas que había flasheado directamente, ¿sí? Al recién iniciarme y desconocer cómo se armaba un threat model, ¿sí? Y cuáles son las características principales que tengo que buscar, no definí bien el alcance, hasta dónde quería llegar, ¿sí? Y de repente, por las ganas quizás de encontrar vulnerabilidades en mi sistema, terminaba haciendo de más, cosas de más. ¿Sí? Y lo terminé aprendiendo gracias a otros analistas de seguridad con más experiencia, que me dijeron, pero y esto no tiene mucho sentido lo que estás escribiendo acá. Eh, y para robarse este datito simple, me parece que no correspondería acá. O está suficientemente mitigado ya como para agregarlo. ¿Sí? Como todo documento, es difícil de mantener. Como todo diagrama, tiene su complejidad para ser mantenido. Y los mecanismos de seguridad, más allá de las buenas prácticas, sea cual sea el sistema que estemos haciendo y en el ambiente, en la configuración en la que lo estemos deployando y la arquitectura que estemos desarrollando, más allá de las mejores prácticas, yo necesito sí tener esto eh, con mucha disciplina, ¿sí? Lo más actualizado posible. ¿Sí? Es una herramienta recontra útil, a veces medio tediosa, debo admitirlo, pero necesaria. Es muy difícil que en una organización todos los equipos adopten esta técnica para la identificación y mitigación de riesgos
vulnerabilidades, posibles ataques. ¿Sí? Amenazas, en definitiva. De hecho, me pasó, a ver, en mi experiencia, Global nunca utilicé esto, ni supe de que se usara. Hablo de 15 años atrás. Hoy estoy seguro que sí lo usan. Después, Intel y después McAfee era obligatorio hacerlo y antes de salir a la calle tenías que pasar por una pequeña auditoría donde se revisaban cada uno de los puntos del threat model. ¿Sí? Eh, es como someterse a un examen, básicamente, y no la tenés que cagar porque sos el último pasito. Como todo, ¿viste? Se dejaba la seguridad para el último y en ciclo de vida de desarrollo, por más que decíamos que era SDL y de que cada etapa tenía un aspecto de seguridad, mentira, la dejábamos para el último y si me bochaban al final, la aplicación no salía a la calle. Bueno, a dar explicaciones después a todos los managers, jefes, jefes de jefes, vicepresidentes y demás. ¿Sí? Y no solo eso, sino solucionar los problemas, que a veces mitigar una vulnerabilidad no es algo sencillo. ¿Ok? Em, y requiere, por sobre todo, mucha disciplina. Este es uno de los documentos muy parecido a lo que hacía yo en épocas anteriores en McAfee. ¿Sí? Fíjate que son, ¿cuántas páginas? 24 páginas de un análisis que se hizo, en este ejemplo, Threat Modeling, mira, para una wallet. ¿Sí? Yo creo que esto es un ejemplo, pero no estoy 100% seguro porque lo abrí así rápidamente y me gustó mucho. Em, pero bueno, son 24 páginas, mucho texto. Los informáticos en general preferimos renegar con código y leer código más que texto que te anuncia la posibilidad de la existencia de un ataque, ¿sí? Pero te juro que cuando sucede un ataque, querés tener a mano tu threat model para saber qué hacer o cómo lo mitigaste, ¿sí? Em, y no es sencillo para aquellos que quieren establecer políticas dentro de una organización, políticas de seguridad dentro de una organización, la adopción de esta herramienta como una buena herramienta. En la empresa donde estoy ahora, no conocí a nadie más que hiciera threat modeling. Yo cuando entré a la empresa, como lo que más sabía hacer era threat model y justo estábamos por sacar un sistema a la calle en producción. No, no se enfocaba al cliente, pero sí a los sistemas internos. Decidí por mi cuenta y sin pedir permiso hacer un threat model. Y en la revisión de arquitectura con eh, el ingeniero, el principal engineer de seguridad en ese momento, no podía creer que alguien se había tomado el tiempo de hacer un threat modeling para un sistema que estaba a punto de salir a producción. ¿Sí? Lo cual a mí, viniendo de empresas donde era obligatorio tenerlo, me llamaba la atención. Ey, ¿cómo los demás no lo van a tener? Digamos, no hice algo tan complejo y detallado como esto, pero algo hice. Em, pero bueno, sucede de esa manera también. Sí, sí, mm, mejores prácticas, únicamente. De hecho, si yo tuviera empezar a trabajar en una startup, el threat model no sería lo primero que propondría, sino ir a la página de OWASP y buscar todas las cheat sheets de buenas prácticas. Si vamos a hacer APIs, y creo que se lo mostré en la clase pasada, OWASP, cheat sheets,
Series. Em, lo reemplazaría básicamente, ¿dónde está introducción? Cheat sheets. Con esto. Si voy a hacer APIs, acá debería haber algo de REST y creo que habíamos buscado cosas de REST. O que es JSON Webtoon, JWT que les comentaba. ¿Dónde está REST? Security, ponele. Bueno, OWASP, que es una organización que se encarga de estar en constante research de mejores prácticas y demás, generó estas cheat sheets. Son listas, básicamente. Bueno, asegúrate de hacer la validación de todos los datos de entrada en los parámetros de REST. Asegúrate de devolver los códigos de error y de estatus correcto. Esto ayuda muchísimo. ¿Sí? Threat modeling lo aplicaría cuando ya tenemos varias iteraciones de mejores prácticas o cuando realmente empezamos a tener el tiempo interesante para poder, un tiempo interesante, ¿sí? Empezamos a tener más tiempo para poder hacer un análisis más profundo de threat model. Empezaría por mejores prácticas, ¿sí? Mejores prácticas de infraestructura también. Y en general, la gente con la que he trabajado, he tenido mucha suerte yo, la gente con la que he trabajado, todos tienen una visión de, pero hagamos esto ahora sí, pero el sprint que viene lo hagamos bien, digamos, con las validaciones correctas y demás. Después, muchas veces, si la compañía, startup y demás no tiene threat model, pero tiene plata, que a veces en las startups suele suceder, no tenés muchos recursos a mano, pero sí plata para pagarle a una compañía externa que te brinde algún servicio, haces un pentesting. Haces un pentesting y el resultado del pentesting va a ser otra vez un checklist de vulnerabilidades que tenés y que están siendo abiertamente explotadas, básicamente. ¿Por qué? Porque el servicio de pentest va a explotarlas, básicamente. Los servicios de pentesting son caros, eso sí, son muy caros. Empresas ya más armaditas, más grandes, la empresa donde trabajo ahora no tiene como requisito tener un threat model, pero sí tiene servicio interno de pentesting. Es decir, hay gente dedicada a tomar la arquitectura de un equipo, deployar un sistema de pruebas y empezar a pegarle con todo a ver qué puede encontrar. ¿Sí? Todavía no lo he hecho, no lo he usado, pero me parece algo bastante piola, especialmente para todos los sistemas que eh, son customer facing, o sea, interactúan con entidades externas, ya sea clientes u otro sistema de nuestros clientes. Eh, Eso la verdad que garpa mucho, mucho. Eh, de hecho, cuando empecé a trabajar en esta empresa de la tarjeta que le contaba recién, eh, no había nada de seguridad, threat modeling, y apenas empezaban a utilizar los cheat sheets de OWASP, pero habían hecho un pentesting. Entonces ya no estábamos partiendo desde cero, sino desde ya un checklist de cosas que se habían encontrado. ¿Sí? Pero, de nuevo, el servicio de pentesting son carísimos. Así que si quieren aprender algo que brinda mucho dinero y rápido, ser pentester lo logra de alguna manera. Lo difícil es conseguir clientes que lo quieran pagar, por otro lado. Pero bueno, eh, hay clientes, hay clientes. Porque el que no lo hace, le terminan exfiltrando datos tarde o temprano, le entra un ransomware o qué sé yo. Eh, y es algo que también nosotros como ingenieros y futuros arquitectos, eh, y desde tu lugar de desarrollador QA, manager o lo que tengas ganas de hacer, Scrum Master, tenés que meter la cuchara de seguridad. Es importante, está en juego la información de los clientes de la compañía o de la organización, para ser más amplio, están en juego
no solamente los datos, sino la disponibilidad de los sistemas. Y hay un montón de cosas que se traducen en plata después, ¿no? Eh, el otro día me contaron, estoy en un grupo de WhatsApp de hackers, ¿quiénes eran? El INTA o el INTI. El INTI, que hace un mes que no están brindando servicios porque les agarró un ransomware, y por suerte tenían el backup en el mismo servidor que les agarró el ransomware. Entonces se vuelve casi imposible después. O tenés servicios de backup que son demasiado viejos y tenés que empezar a recuperar información de diferentes lugares. Eh, Mi esposa es contadora y 2 días a la semana va a una empresa que vende metales, una pyme de acá de Córdoba. Em, Les agarró un ransomware, tenían backup, pero el backup era de hacía un mes. Entonces todos los empleados administrativos, más el dueño también, tuvieron que empezar a buscar las facturaciones que tenían, ¿sí? Y a pedirle a los clientes el último estado o la información a sus propios clientes, pedirle, che, ¿me puedes dar información de esto porque perdí todo? Entonces, ¿cómo quedas? Como quedas re mal después. No sabes proteger tu información. El cliente tampoco la protege después, dicho sea de paso. Es muy difícil y costoso también para las pymes. Pero bueno, hay que buscar formas menos costosas. La primera forma menos costosa es esto. eh, Entrar a la página de OWASP y cuáles son las mejores prácticas. Entrar a la página de OWASP y ver, bueno, cuál es el top 10 de ataques que vive cualquier aplicación hoy en día. La OWASP Top 10. ¿Y qué estoy haciendo para mitigar esos problemas? Después, cuando tenga plata, tiempo y dinero, plata y tiempo, básicamente, o recursos que sepan, haré un threat model bien detallado más adelante. ¿Sí? Eh, Porque si no pasa esto también, un threat model, y más si no tenés mucha experiencia, puedes llevarlo a un alcance muchísimo más lejos de lo que realmente tenías que hacer y la flashaste, básicamente. Me pasó, por eso les cuento esto. Flashearla durante una sprint en 20 vulnerabilidades, exagero, ¿no? Pero 20 de 25, en 20 vulnerabilidades donde las importantes eran 5, tampoco garpa, digamos, tampoco garpa. Estoy hablando casi coloquialmente. Bueno, así se hace. Y por ahí empezar. No se vuelvan locos tampoco si están planeando tener una startup y quieren que sea más o menos seguro. Empezando por las buenas prácticas ya te ahorras muchos problemas después. Tarde o temprano saldrá el threat model, ¿sí? Pero con vistas a tenerlo, ¿no? Mejorarlo y tenerlo. Tengo amigos que trabajan en empresas para Estados Unidos, de startups, y apenas tienen las buenas prácticas. Y ya tienen varios años en el mercado y no les va mal, pero tienen un montón de código muerto que nadie se anima a tocar, que no saben si funciona o no funciona, nunca le hicieron testing, si lo cambias no sabes si vas a romper otra cosa. Entonces, lo mismo pasa con esos bugs o con esos problemas de desarrollo, lo mismo pasa con cuestiones de seguridad. Si hay algo que omitiste, ¿sí? Y lo pateaste muy para adelante y no hiciste pero ni una iteración, algo chiquito, cortito, que te ayude, después se vuelve más caro arreglarlo. ¿Sí? Imagínate tener una aplicación que genera una buena cantidad de dólares por la empresa Yankee, pero como para mantener, ponerle, no sé, 100 empleados, etcétera, 200 empleados. Eh, o sea, genera buena cantidad de dinero, y los inversionistas están contentos. Pero nadie se anima a borrar una porción de código por las dudas se rompa en otro lado donde nadie más lo vio. Y es muy costoso arreglar eso después. Es muy costoso. En algún momento se tiene que hacer si la empresa quiere seguir adelante, pero eso ya es otra cosa. ¡Oh! ¡Qué manera de hablar, por Dios! Bueno, ¿y cómo hago un threat model? Em,
primero definir el scope. Yo creo que le agregaría un paso adicional acá. Paso 1, esto sería el paso 2. Definir el límite barra scope. ¿De qué quiero identificar? ¿No? De nuevo, para no flashearla. Ok, no veamos todo el sistema. Si es un sistema grande, no lo veamos todo en su conjunto. Agarremos un subsistema, ¿sí? Los que están... Agarremos el sistema de login de usuarios, ¿sí? O un sistema que interactúa, el sistema de registro de usuarios. Agarremos eso y analicemos eso primero, ¿sí? Y no vayamos a ningún otro lugar más que eso. Desde dónde comienza la información hasta dónde se almacena, pero ese caso de uso simplemente. Nada más que ese caso de uso. Y de hecho, caso de uso es una buena técnica para definirlo. Si es un caso de uso demasiado grande, lo puedo descomponer también. Descomponer la aplicación, ¿qué significa? Empezar a identificar los actores, entidades, ya sea personas o ya sea otros sistemas externos que van a interactuar con mi aplicación, los procesos, por dónde va la información, los flujos de información y en dónde se almacena. Fíjate que no son muchas cosas, y son las mismas que estaban dibujadas en mi dibujito lindo acá. Y de hecho creo que está acá. Entidades externas, procesos múltiples, que tampoco hace tanta falta. Dónde se almacena la información, los flujos de datos, una flechita, ¿sí? Y los boundaries. A veces acá lo pone como privilege boundary o trust boundary para saber dónde tengo confianza y dónde no, definitivo. Eso es descomponer la aplicación. Muchos te dicen que también tenés que identificar los posibles actores maliciosos. ¿Quién querría atacar mi aplicación? Me parece demasiado identificar los threat actors, salvo que estés haciendo una aplicación o estés analizando una aplicación que realmente sabes que quiere ser atacada por mucha gente o muchos tipos de criminales. Ejemplo, un banco. Un banco es como, eh, sí, todos quieren atacar y sacarle todo el dinero al banco, digamos. ¿Sí? Entonces puedes identificar, bueno, que hay actores ya reconocidos, digamos, o si estás haciendo algún sistema gubernamental, más que nada Estados Unidos, diría yo, si estás haciendo sistemas federales, se los llama. ¿Quién me va a querer atacar? Y ya tenemos un montón de listados, ruso, chino, iraníes, eso van de cajón. Corea del Norte va de cajón. Ya tenés bien identificados eso. Yo creo que para aplicaciones más sencillas, una startup, esta aplicación que les contaba recién de la librería o de aplicaciones web, digamos, para Instagram o lo que sea, no hace tanta falta identificar al threat actor, pero sí saber que hay entidades maliciosas. Eso creo que es demasiado. Y después, paso 3, determinar y priorizar amenazas. No, todavía no. Después lo guardo. Cierto que este lo había hecho en Linux. Determinar y priorizar las amenazas. ¿Cómo identifico una amenaza? Es la gran pregunta, la pregunta del millón. También tengo algún conocimiento básico de lo que veía recién, de estimación de servicio, qué otro tipo de ataque me pueden tirar, phishing, man in the middle, porque es lo que nos cuentan todo el tiempo los segurólogos o las conferencias de hackers a las que vamos. ¿Cómo puedo hacer para saber esas cosas? ¿Qué me estoy perdiendo en el medio? Bueno, seguramente muchos tipos de amenazas. Para identificar las amenazas, nos vamos a basar en un framework, por así decirlo, que se llama STRIDE. ¿Sí? Que el STRIDE cada una de las letritas que tiene, es el acrónimo eh, para diferentes tipos de ataques. Ay, no me voy a acordar ahora. Spoofing, tampering, repudiation,
Me olvidé la I. Am, Denegación de servicio. Y la E, exfiltration, creo que es, o algo así. Me olvidé la I. Em, entonces te tira un par de amenazas básicas, muy abstractas también, pero en base a esos tipos de amenazas, yo puedo empezar a identificar distintos tipos de ataques que podrían suceder dentro de mi aplicación. ¿Sí? De vuelta. Eh, Empecemos pocos e iterativos. ¿Sí? A mí me ha pasado de empezar a leer cada uno de los componentes de Stride y empezar a flashear con cosas que realmente no iban a suceder dentro de la aplicación. ¿Sí? Entonces, identifiquemos 4, 5 amenazas máximo y paremos. Y dentro del diagrama que estoy haciendo, no más allá que eso. Information Disclosure, elevación de privilegio. Muchas gracias. Stride. Era al revés. No sé por qué dije exfiltration. Bueno, Information Disclosure y elevación de privilegio. Y ya las voy a detallar en un minuto. Paso 4. Una vez que identifique el tipo de ataque que vale la pena realmente, cuyo riesgo es alto o medio alto, eh, empiezo, bueno, ¿cómo puedo mitigar esto? Reducir esa amenaza, mitigarla o aceptarla. ¿Sí? Que sería el peor de los casos. Algo deberíamos hacer, digamos, pero podría llegar a suceder que a ese riesgo no le puedo escapar. Entonces lo acepto. ¿Sí? Y trato de que no sea costoso en el caso de que esa amenaza o ese riesgo suceda. ¿Sí? Bueno, esto ya se los acabo de decir. Tienen algunos más detalles si quieren leerlo más a fondo. Acá está. Stride. Spoofing. Hacerse pasar por otro, básicamente. En el contexto de correos electrónicos, yo ya les he contado, el protocolo SMTP es un protocolo súper laxo que te permite mandar, inclusive por Telnet, un correo electrónico haciéndote pasar, o sea, el from, cambiándoselo y poniéndole Bill Gates, bill.gates@microsoft.com. Pero se originó en paulosfrias@gmail.com. ¿Sí? Eso es spoofing. Eso es spoofing. Y hay técnicas muchísimo más avanzadas de spoofing y demás. Eso de el from, ya creo que cualquier sistema, digamos, de correo electrónico te lo reconoce y te va avisando, che, este no es quien dice ser. Eso es spoofing. Hacerse pasar por alguien. ¿Sí? Si tuviera una API que tiene autenticación de usuario y contraseña y de repente alguien se hace pasar por un usuario eh, y no estoy haciendo las validaciones correctas, sería spoofing, básicamente. Em, Yendo a otro nivel, spoofing, em, los sistemas NFC, eh, las tarjetas, viste que ahora las tarjetas de crédito, de débito vienen con NFC. eh, si alguien pudiera interceptar, ¿sí? Eso en el medio y hacer un ataque de replay haciéndose pasar por mi tarjeta de crédito débito, eso sería spoofing. Y cada vez que digo esto, digo por qué todavía no me compré una de esas billeteras que no permiten que, eh, que te lean la NFC desde un celular o donde sea. Y todavía no me la Igual compré y debe. es Sí. físicamente es medio difícil leer esa señal de celular. ¿Puede ser? Y porque el Tenés que campo que se estar genera bastante es, cerca, sí. Tenés sí, que con el estar celular bastante. en el medio, digamos, entre el celular y entre la tarjeta y el... Pero igual yo les dije, chicos, se te vuelve paranoico todo esto. Esta unidad te vuelve paranoico. La materia. Em, es difícil, no imposible. El Flipper cero, lo quería comprar cuando viajé el año pasado a Estados Unidos, pero no llegaba porque pasaban primero por Rusia. Entonces lo bloqueaba la aduana de Estados Unidos.
Eh, y creo que acá no llega. Y sí. Y me dijeron varios que ya están avisados también los de seguridad aeroportuaria de Estados Unidos y te le van a hacer pasar mal. Yo no estoy tan seguro que sepan, digamos, porque es USB. Digamos. Pero bueno, si algún día vuelvo a Estados Unidos, voy a ver si lo puedo comprar. Y les cuento si me detuvieron o no. Tampering. Esto sería el famoso man in the middle. Meterse en una comunicación de red, ¿sí? Y tratar de cambiar eh, los datos de una request, por ejemplo. ¿Sí? Suponete que viaja sin encriptar así a lo bruto, o el tipo, el atacante se hizo de la clave de desencriptación. Podría poner un barb suite en el medio, hacer un man in the middle, tipo proxy, ¿no? eh, Capturar el request, modificarlo y mandar otro request. Una herramienta genial para eso es Barb Suite. ¿Lo tenía instalado o no? Barb Suite Community Edition. Barb Suite que obviamente la usamos para el bien y para testear aplicaciones, te permite tener esto, proxy. Si yo quisiera probar una aplicación mía, una aplicación web, por ejemplo, yo podría empezar a interceptar llamadas. ¿Sí? Y esto funciona como literalmente, es un proxy. Yo tengo que configurar después Firefox, generalmente lo usamos con Firefox, para que pueda utilizar este proxy. Entonces, yo creo que este además tiene un pequeño browser. Voy a hacer una demo a ver si me sale. Tiene un pequeño browser y si yo voy a, ejemplo, frc.utn.edu.ar y le doy Enter, acá ya me interceptó otra cosa. Disney. Qué miedo. Eh, Drop. ¿Dónde está? frc.utn.edu.ar. Acá en el browser no pasó nada, pero acá en esta aplicacioncita yo tengo acá todo el request. Si le doy forward, ¿sí? Puedo ver todo el resto de los requests y cosas que pida el mismo frcutn.edu.ar y eventualmente ver la página acá. ¿Sí? No encontramos la página que estaba buscando. Algo metí mano en el medio. ¿Sí? Pero podría tranquilamente volver acá y acá mandarlo a un repeater, que es básicamente agarrar este request, hacerle modificaciones y enviarlo a ver qué sucede una y otra vez. ¿Sí? Y así probar, por ejemplo, los códigos de tokens que te llegan cuando te suscribís o querés cambiar el password de alguna aplicación. Y eso me pasó en la empresa esta de la tarjeta que les comentaba. Los arquitectos habían diseñado el token para recuperar la contraseña, pero no le pusieron tiempo de expiración a esos tokens. Con lo cual era re fácil en una prueba agarrar Warp Suite, mandarlo a Repeater, Sequencer, no me acuerdo cuál de los dos era, eh, ir acá y empezar a cambiarle acá. Bueno, como no tiene tiempo de expiración, yo estoy llamando a una API que me dice si ese código es válido o no. Entonces voy a probar desde el 0000 hasta el 9999. Y así se hicieron con el código de verificación correcto. ¿Sí? Es más, si tengo un sistema muy feo hecho, hasta quizás podría encontrar cuál es el algoritmo que genera esos códigos. ¿Sí? Porque recuerden, todo es, lo aleatorio es pseudo aleatorio. Siempre hay un algoritmo por detrás. Así que esta es una herramienta genial para hacer eso. Repudiation. Eh, Tampering, quise decir. Alterar los datos de una comunicación. Repudiation.
Esta siempre es difícil de explicar, pero básicamente es esto. Si alguien se hizo pasar por un usuario, spoofing, yo debería tener mecanismos de non-repudiation. Lo estoy explicando en sentido negativo. Es decir, ¿qué es hacer repudiation? Que sea difícil o imposible identificar que una cuenta realizó una transacción específica. La transacción fue realizada, pero no hay ningún mecanismo de control que me diga quién, de dónde, en qué fecha, en qué momento realizó esa transacción. Eso es repudiation. ¿Qué hacemos? Técnicas de non-repudiation. Tener buenos logins, ¿sí? Guardar la dirección IP de cualquier API externa o servicio externo que está invocando alguna de mis APIs, si estoy haciendo servicios REST. Em, Tener más que nada logs y monitoreo, ¿sí? Eso es repudiation. Information disclosure. Bueno, básicamente que me roben información. Cualquier tipo de información en general, información sensible en particular. ¿Sí? Cualquiera que pueda identificar a una persona. ¿Sí? De hecho, creo que en Estados Unidos te ponen multas a la compañía si te hacen estos tipos de ataques. Más que Estados Unidos, diría Europa. Denegación de servicio. Esta es una clásica. ¿Qué pasa si me empiezan a tirar con muchísimos requests y los requests de verdad no están llegando? ¿Sí? Y elevación de privilegio, ¿qué pasa si un atacante se hace con el usuario clave de alguien que está restringido, pero le busca la vuelta para que esa restricción se caiga y pueda hacer más maldades? Elevar privilegios, básicamente. Fíjense que Stride son tipos de ataques muy alto nivel, muy alto nivel. Si yo quisiera ir a ataques de bajo nivel y mucho más específicos, podría hacerlo. Recomiendo la matriz de Mitre Attack para eso. Eh, También ya se las mostré, pero todos estos son ataques con técnicas y procedimientos súper detallados y para hacer diferentes cosas. ¿Sí? Si quisiera saber bien a fondo qué se puede hacer, podría recorrer todo esto. ¿Utilizaría esto para hacer un threat model? No, es una locura, no termino más el threat model. ¿Sí? Acotémoslo a algo más sencillo. Strike está perfecto. ¿Okay? Porque tampoco estoy haciendo un análisis de vulnerabilidades del sistema, escaneando el sistema y viendo cosas más en detalles. Ya llegaremos a scanners, pero en este momento no me interesa tanto. Y el último paso, que era el paso 4, ¿cuáles son los controles de seguridad que voy a agregar para esto? ¿Sí? ¿Qué es eso? Autenticación y autorización, que no es lo mismo. Autenticación es saber quién dice ser. Autorización es qué puede hacer. Administrar de forma correcta las cookies. Validar los datos de entrada, no solamente en la página web, en la plataforma Android, iOS o lo que sea, sino también en el backend. ¿Qué hago con los errores? ¿Los muestro así a lo bruto? No, debería mostrar la cantidad de información necesaria para que el usuario se dé cuenta del error, pero tampoco tanto detalle. Mostrar errores con muchos detalles, ejemplo, stack traces, le brinda a un posible atacante demasiada información. ¿Sí? Login, auditorías, mecanismos de auditoría, non-repudiation, más que nada. Uso de criptografía. A menos que tengas un PhD en camino o un postdoctorado en matemáticas, no servimos los seres humanos normales para crear algoritmos de encriptación o criptografía en sí. No es para desmoralizar a nadie, pero no es algo sencillo.
hay muchos ejemplos, ya ni me acuerdo los nombres, pero qué sé yo, estaban en una conferencia y un gran matemático presentaba un algoritmo nuevo y otro matemático de la tribuna le decía, ay, pero eso es vulnerable ahí y tenía razón, digamos, ¿sí? Entonces, yo ya lo asumo como casi imposible, salvo que tengas, digamos, te dediques a la matemática de forma fuerte, crear algoritmos que no sean vulnerables. Por suerte ya hay muchos creados y la implementación de ellos es otra cosa, ¿no? Pero hay muchos creados y que podemos utilizarlos con bastante tranquilidad, ¿sí? Em, y cómo manejar las sesiones, por ejemplo. Dependiendo de esas 4 o 5 vulnerabilidades que encontremos, van a ser lo que hagamos o que no hagamos, ¿sí? Qué manera de ver teoría, por el amor de Dios. Quiero, la clase que viene, hacer un thread model con ustedes. Hacer estos dibujitos que veíamos acá. Hacer un ejemplo. Así lo vamos pensando entre todos. eh, y lo vamos resolviendo. Está bueno que tengan esta página a mano, porque te da una idea más detallada de lo que queremos hacer, ¿sí? Hoy, yo no creo que nos dé mucho más la cabeza para ponernos a graficar, pero quiero que el miércoles lo pensemos entre todos y al principio de la clase ya tenemos los conceptos teóricos que necesitamos. Agarremos no sé si es virtual o nos vemos la cara el miércoles, voy a decidir más llegando el miércoles, pizarrón o lo que sea, y podemos ver, bueno, la spoofing, qué podría pasar en mi aplicación. Pero déjenme preparar una aplicación un poco más interesante, ¿sí? Así lo vamos viendo. Bien, hay mucho para hacer, mucho para aprender. Es gigante el mundo de la seguridad informática. Así que los aliento a que empiecen a profundizar en los que les guste, ¿sí? Yo doy esto porque a mí me gusta mucho la seguridad de aplicaciones, AppSec. Si a ustedes les gustan las redes y operaciones, hoy en día está muy de moda el DevSecOps, DevOps, básicamente, que tiene muchísimas cosas de infraestructura, especialmente en el cloud, y de sistema operativo, también bastante complejo. Recuerden que existen los threat researchers, o sea, son aquellos que están viendo a ver qué cosa es vulnerable, muy parecido al pentester, pero el pentester es enfocado en agarrar una aplicación, romperla, 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 con todas las herramientas que tengas a mano y pasar un documento final, ¿sí? Y bueno, hay de todo para hacer. Les toca a ustedes descubrir qué es lo que tienen ganas. Hacer test. Es difícil hacer testing de QA para cuestiones de seguridad. Me acuerdo que eso que les contaba de ver con Wireshark, lo terminamos automatizando en un momento, ya ni me acuerdo cómo lo hicimos y debería saberlo. Pero había un test, creo que estaba en Python, que se corría o corría un Wireshark y permitía ver los distintos cifradores de los algoritmos. Pasó hace mucho tiempo. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Está todo Ah, ya se 10, profe. fueron todos. Se fueron todos. Bueno, miércoles hacemos nosotros un thread model. Lo vamos a completar con un documento, 2 o 3 amenazas que identifiquemos. Y se viene ¿cómo era? Desafío. Desafío barra TP. Que va a ser lo mismo, definitivo. Agarrar un sistemita, hacerle un thread model, identificar máximo 5 amenazas, hacer el documento, presentarlo y aprobarlo. Eh, el miércoles se lo presento y vemos ahí cuando lo presentan ustedes. Mientras esté antes de la finalización de la materia, de 10. Pero le pongamos fecha porque si Profe, no, lo vamos a hacer un día antes del último día de clase. Sí, sí, a nosotros con mi grupo de tesis nos pasó algo bastante gracioso. Desplegamos en un Amazon, en una S2, un Mongo,
y abrimos un puerto en la IP pública de la máquina virtual y habilitamos un endpoint con Flash y al día siguiente que lo habíamos abierto el puerto, habían metido un ransomware en la base de datos. Igual no tenía nada porque era de prueba, pero, No, no. pero bueno, nos Sí, dijimos, menos mal que nos pasó ahora y no más adelante cuando tengamos sí, información. ves que hay que ser paranoico. Sí, Una vez nos pusimos a fijar, nos pusimos a monitorear. Cada vez que creábamos una instancia de S2, empezaban a venir requests de un montón de lugares. O sea, hay sí. tipos Yo, que yo calculo tienen, que hay tipo bots dando vueltas que ven exacto, que están que IP monitoreando está abierta y puertos están monitoreando. y Sí. lo que sea que entre, si entra, entra. Digamos. Em, Y Así que sí, siguiendo los esa página sistemas que cloud, pasó usted o WhatsApp, si sabemos más o menos esas buenas prácticas, podemos mm, lograr algo más sí, seguro. ayuda y mucho. Y en los términos más específicos de proveedores de cloud, conviene leer también la documentación de los mismos proveedores cloud, eh, porque ellos mismos te van diciendo cuáles son sus mejores prácticas también. Por ahí OWASP te lo Bueno, marca a nivel más abstracto de cloud como cosas que deberías tener en cuenta en el mundo cloud, pero si va a utilizar AWS o Google, qué sé yo, en su documentación ellos saben cuál es la mejor práctica también para cuestiones de seguridad. bueno, listo. También le pasó Gracias, a profe. otros alumnos hace un par de años atrás que me contaron, pusimos la tarjeta de crédito y dejamos una máquina con un puerto abierto y Amazon me quería cobrar $3.000 después, a la semana. Así que pudieron Nosotros negociarlo con pusimos, Amazon. nosotros Y pusimos una prepaga que no tiene saldo, si nos quieren cobrar algo. genial. Daremos de baja Eso la es una cuenta y chao. mitigación. Eso es una mitigación correcta. Ya estás listo para hacer threat model. Hay que Tal prever. cual. Es eso, es eso. Así que cuidado donde ponen la tarjeta de crédito. Ya me cansé de retarla a mi esposa. Se compró una cartera y le digo, ¿en qué página? En esta página. Esta página es de Brasil, le digo. Ay, no sabía. Y lo que te están cobrando no es lo que dice la página. No. Lo veía yo en el resumen. Y lo que Ahí tiene, no. y lo que tiene los resúmenes cuando compras con la tarjeta, esto viene la discriminación como mercado pago y el número de recibo, entonces no sabes de dónde viene ese gasto. Sí, 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 sí. Así que bueno. Lo importante es que estén lo suficientemente asustados en este momento para decirle a sus padres y a sus novios, novias y que tengan más cuidado. Este, sí, es cuidarse, digamos. No hay ninguna estafa que no se haya hecho antes llamando por teléfono a la abuela y diciéndole que tienen secuestrado a tu nieto, a tu hijo, lo que sea, digamos. Ahora lo hacen con otros mecanismos. Pero sí. eh, Sí. una vez me Ahora, por llamaron suerte, de... está la materia de seguridad ahora, profe, ahora en quinto año que Sí, la estoy sí, es cursando un con éxito. Germán y con Marcelo. Un No es tan éxito. técnica la materia, pero sí le explica mucho más Y el día a pregúntenle día cosas como... técnicas a esos chicos que la rompen encima, hijo de Sí, su sí, sí. madre. La rompen. Pasa que hay otra Eh, materia electiva que está destinada a lo que es más técnico. sí, 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 Entonces sí. esta la hicieron Yo más, también la haría. más light. Ujú. Sí, porque encima hay muchas cosas. O sea, si te pones a ver normativas y demás, hay millones de normas para Sí, cumplir. las normas ISO y Sí, las todo ese modo. PCI para tarjeta de crédito, ¿no? Sí, es un viaje. Pero está bueno, está bueno. Y son dos genios totales ahí. Así que, respect. Bueno, me cansé. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, profe. No, Adiós, profe. profe, Bueno, nos profe, nos Buena vemos. vemos. semana. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau.